David Páramo. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Hay que retomar dónde estamos parados. Yo creo que es un buen momento para retomar dónde está parada la economía y qué es lo que está pasando. Yo dividiría el asunto básicamente en tres. Primero, la economía mexicana, y lo decíamos antes de que empezáramos nuestras vacaciones, es prácticamente lo mismo si iba a decrecer -1, si se iba a quedar en 0 o iba a crecer 0.1%. O sea, es ociosa esa discusión, así como era ocioso decir, ya ve, la economía está en recesión técnica y toda la discusión semántica después, a decir, no, ya ven cómo no hubo recesión, ahora sí estamos muy bien. No estamos muy bien. -0.1, 0. 1 punto. Estábamos creciendo, o sea, en lo que va de este año la economía está creciendo a tasa del 0.3%. El promedio anual de la última década era 2%, 0.3 contra 2%. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque luego nos perdemos. ¿Que hay más justicia social? Sí, de los últimos 10 años, lo dijo el Coneval. Que se acabó la corrupción. Hay muchos dichos y pocos hechos en materia económica. Pero este es un hecho. Este es un hecho. Que además es un hecho revisable. Sí. Cuando se da el PIB oportuno, o sea, el que vimos en los días pasados, normalmente se ajusta en 0.1, 0.2. En una de esas hay recesión, cuando se dé a conocer el número definitivo. ¿Qué es cuándo? 23 de agosto. 23 de agosto. Que, por ejemplo, en Estados Unidos cambia como 4 o 5 veces. Se hacen como 4 o 5 medidas, porque lo dan antes, no incluyen toda la información. Pero tú lo decías antes de que nos fuéramos a receso vacacional. Tú decías, si se da la recesión, pues se da por décimas. Yo la veía en 0.1. 0.1. Y si no se da, también se da por décimas. Que de 0.1. Sí. O sea, Entonces, yo estaba en ese rango, en que la economía, o sea, es decir, la economía está prácticamente parada. Ese es el hecho. Sí. A mí yo creo que me gusta que ya hay algunas buenas señales. El programa que anunció la semana pasada la Secretaría de Hacienda es un programa interesante. Hago licitaciones ya para empezar a gastar. En enero. En enero, febrero. Sí. Si haces licitaciones en enero, empiezas a gastar en abril. O sea, entonces, adelanto mis licitaciones de todas las cosas. Medicinas, implementos, todo. Porque si tú ya ganaste la licitación en septiembre, octubre, ya puedes contratar a tus proveedores y hacer tus pedidos, tu iniciativa privada. Pero esto no va a traer un gran alivio en el segundo semestre del año. En todo caso, sería para después. Para el arranque del año que entra. Sí. Está empezando a reactivarse el gasto. No va a alcanzar tampoco. No. Pero lo cierto es que estamos ahí, que se necesitan más medidas contracíclicas, pero que no controlamos lo que está pasando. Hecho concreto. Estados Unidos tiene guerra comercial contra todo el mundo. Y si a alguien le falta, mañana le declaran guerra comercial. O sea, es claro que en todo el mundo hay una sensación de guerra comercial. Ya hoy sí es con China y China se defiende con el yuan, que eso fue lo que mueve las monedas de una manera muy fuerte. Pero mañana puede enojarse con la Unión Europea, que creo que son los únicos que ya ha tenido sus enfrentamientos. Pues veíamos la semana pasada incluso cómo se amenazaba cuando el gobierno francés castiga a Google. Dice, sí, pues yo te voy a castigar tus vinos. Y el hecho concreto es que esa misma manera de manejar la economía le está haciendo, o de manejar la economía internacional, le está haciendo daño a la economía doméstica de los Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo, sí, pero va a crecer la mitad de lo que creció el año pasado. O sea, la economía de Estados Unidos está desacelerando porque todo mundo tiene dudas en el mismo Estados Unidos de, ¿y si me agarra media guerra comercial con... Si le aplica aranceles a México y yo comprándole coches? O sea, temas de ese tipo han parado la inversión. Por el otro lado, México, el sector servicios, ahí va. O sea, si tú ves el PIB y todo, ahí va el sector servicios. El turismo no se ha desplomado. No se ha desplomado. No. Que el sector servicios es muy relevante porque es economía doméstica, básicamente. O sea, el sector servicios, que ha sido un motor importante de la economía, ahí va. Ahora bien, ¿qué le queda al gobierno mexicano? O sea, ¿cuáles son las acciones? Te decía, ya han hecho algunas medidas. Insisto, a mí esa me gusta, esa de adelantar las licitaciones. Es decir, yo adelanto las licitaciones del año que entra para empezar a gastar lo más pegado a... E incluso si hay una activación económica. Te digo, si tú ganas una licitación en septiembre, empiezas a contratar proveedores para atender esa licitación. Claro. Entonces se reflejan los datos de ahora y el gobierno te paga el año siguiente con el presupuesto siguiente. ¿Qué tiene el gobierno? El gobierno no puede o no debe mover su política fiscal. No hay manera. O
sea, no hay manera de que el gobierno... ¿Cuál es la promesa básica y fundamental que yo creo que ha sido la piedra de toque? Voy a bajar la deuda como porcentaje del PIB, que la baja es mínima, pero te muestra que es un gobierno responsable en el manejo de la deuda, a pesar de que hoy coloca audibonos para formar precio de audibonos, no aumenta la deuda en porcentaje. Y por ¿Va a poder mantener esa promesa de no aumentar la deuda? Le está saliendo, ¿eh? Le está saliendo. Pero se está quedando sin recursos. Y por el otro Hay lado... programas que... No, o sea, hay programas que ya llegaron a su final. Sí. Y por el otro lado, es decir, voy a mantener un superávit del PIB. Están buscando ya acciones alternas. Y tienen una que le han criticado mucho, pero yo sigo pensando que el odio no es rentable, entonces hay que verla por los hechos. Tenemos un fondo de estabilización petrolera y luego el nombre nos confunde. ¿Es para estabilizar el precio del petróleo? No. Es para estabilizar los ingresos fiscales del precio del petróleo. ¿Por qué no? Y lo ha planteado ya abiertamente la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué no convertirlo en un fondo de estabilización fiscal? Si crece menos y se me caen los ingresos, tomo dinero de ahí, pero hay que hacerle caso a lo que está diciendo la iniciativa privada. Va, muy bien, nosotros entramos, nos gusta, que no es tomar, porque se ha vendido como, vamos a quitarle dinero al Fondo de Estabilización Petrolera para pagar. No, es trabajar, que esto no sería en el corto, pero sería en un año quizá, cambiar el Fondo de Estabilización Petrolera por el Fondo de Estabilización Fiscal. ¿Cuáles son las reglas que pide la iniciativa privada? Y de razón. Una, que es poco probable, un Consejo Fiscal Independiente. O sea, si el gobierno pasado no lo hizo, menos este. Y que haya reglas claras en qué pasa cuando cómo se vuelve a llenar el cochinito, por decirlo de alguna manera. O sea, que se explique claramente cómo le harían para llenar el cochinito. Porque te acuerdas, con el Fondo de Estabilización Petrolera pasó un poco este efecto. Sí, era muy claro cuando caía el ingreso y cuando subía no había reglas, era como medio de voluntad si le volvías a poner. Si le pones reglas, o sea, si el gobierno, si la Secretaría de Hacienda dice, si caen los ingresos, tomamos de este dinero, pero si suben, le aportamos de ese dinero a ese fondo, quedaría perfecto. Entonces yo creo que esas son las medidas que ahí van más o menos. Se han mantenido el orden fiscal, sí, y sigue la otra parte de la ecuación. ¿Qué va a hacer Banco de México? O sea, yo creo que es muy importante. ¿Qué va a hacer Banco de México? Banco de México tiene dentro de una semana, próximo de mañana en 8, por el jueves 15, tiene su decisión de política monetaria. ¿Qué va a decidir Banco de México? Hay quienes dan por prácticamente descontado que es un hecho que va a bajar la tasa de referencia. Y dicen a favor de que va a bajar la tasa de referencia. La tasa de referencia de México es de las más altas del mundo, la tasa real que paga México es muy alta, pagamos una tasa superior a la que paga Brasil, Brasil no tiene grado de inversión y el Banco Central de Brasil está bajando tasas. O sea, hay que irle poniendo esos argumentos. Eso permitiría, hay espacio en la tasa real y en la entrada de capitales, hay espacio en ese lado. Sumo, la inflación está teniendo uno de los mejores comportamientos desde que se mide la inflación, ¿eh? Sí está alta en tasa anual. ¿Te acuerdas cuando Agustín Carstens explicaba que era un fenómeno aritmético y la gente se ofendía? Pues aquí también es un fenómeno aritmético que esté pegada al 4, porque comparas un año con el otro año. Pero en lo que va de este año, que eso lo ha metido al debate mucho el subgobernador de Banco de México, Esquivel, que es el que está más a favor de la baja de tasas. Ciruján, la inflación en lo que va del año, que la podremos medir esa es la única preocupación del banco, el único mandato. Es el mandato principal del Banco de México. Ahora, la reflexión para bajarla, pues también va a pasar por el tipo de cambio, porque sabemos que el tipo de cambio eventualmente puede producir inflación, ¿no? Sí, hemos mantenido, o sea, se ha mantenido la tasa alta para apoyar al tipo de cambio. Pero tampoco es una llave que funcione de todo. Se devalúa China el yuan y el tipo de cambio, eso no lo para nadie. Sí. Que nos movimos más, o sea, el peso se depreció más que monedas similares como el peso argentino, o sea, que sí, de hecho ya las ganancias de este año se esfumaron. Sí, o sea, pero puede, es la ventaja de tener un tipo de cambio libre, que se puede ir ajustando. Entonces, ¿va a bajar la tasa de referencia? Yo no estoy tan seguro. Porque, esta vez, porque creo que van a seguir un poco la política de la Fed. Que la Fed, como no le confía mucho a las guerras comerciales,
ha sido más prudente de lo que parecía que iba a ser. Pero en el mundo, prácticamente todos los días un banco central anuncia bajen las tasas. Tampoco te puedes quedar. Si no es en esta, Es la próxima. que yo le daría 50% de posibilidades de que sea en esta, no tengo duda que la de septiembre, la tasa baja más de 25 puntos base. Pascal, un Gracias. placer estar de regreso contigo. Igualmente, David, gracias.